que está hoy por aquí. Venga para acá. Agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agendaldia.net, la noticia en sus manos. Bueno, esta es una iniciativa ciudadana que le propone al elector, primero, aprobar mediante firmas la reducción del Congreso en 120 curules, convocar a un concurso de méritos para elegir a todos los magistrados de las altas cortes y remover a los actuales por corrupción, y con los nuevos magistrados crear una sala nueva en la Corte Suprema de Justicia, una sala adicional que asuma la administración de lo que se llama la justicia transicional, o sea que reemplazamos la JEP por una sala en la Corte Suprema de Justicia, también por la corrupción que la JEP nos ha demostrado tener. Así que esta es una acción contundente y directa contra la corrupción. Reducir el Congreso en 120 curules es un Congreso paquidérmico, corrupto, es un Congreso que ni siquiera asisten, el 35% de los congresistas no asisten a las sesiones y les estamos pagando por ellos. Las altas cortes han demostrado la profunda corrupción con los distintos carteles, el cartel de la salud, el cartel de la toga, el cartel de Odebrecht, los carteles de las mafias junto con las FARC y la JEP, que llenó de narcotraficantes a una cantidad de mafiosos que metieron allí haciéndolos pasar por guerrilleros. Así que estamos en manos de una profunda corrupción que no nos queda de otra que los ciudadanos tomar una decisión, removerlos a todos, quitarlos de allí y poner gente nueva, gente limpia, que actúe en justicia y en derecho para el bien de la sociedad y no del crimen y de las mafias. Bueno, los ciudadanos tienen que entender primero que este referendo es único en la historia. Todavía no se han hecho referendos en Colombia. En Colombia hemos hecho consultas populares, se hizo un plebiscito, pero ¿qué ocurre? Que las consultas y los plebiscitos no son vinculantes jurídicamente del Estado hacia los ciudadanos. O sea, el Estado no está obligado a cumplirle a los ciudadanos lo que le piden bajo la fórmula de consulta o de plebiscito, mientras que un referendo es un mandato. Pero tenemos que, para que el referendo sea mandato, sobrepasar un porcentaje de firmas, es el porcentaje del 20%. Tenemos que llevar mínimo 7.400.000 firmas. Para lograr 7.400.000 firmas tenemos que apuntarle a 11 millones para que con las que nos anulen nos quede ese saldo que se necesita para pasar y que este referendo no sea obstaculizado ni en el Senado ni en la Corte Constitucional. Si logramos pasar esto, se vuelve mandato y nos convocan a elecciones. Tenemos que aprobarlo mediante elecciones y allí se logran estos cambios que tendría que iniciar la implementación en los siguientes 20 días. De lo contrario, si no logramos la unión de los ciudadanos sin partidos políticos, porque aquí no puede haber partidos políticos, que sean los ciudadanos de base, los que trabajan recogiendo firmas, con el apoyo de los empresarios. Muy importante, el sector empresarial tienen que entender que la única manera de salvar a Colombia es que los empresarios apadrinen recolectores de firmas. Eso es lo más importante. Se necesitan por lo menos 5.000 recolectores de firmas apadrinados por los empresarios para que ellos puedan tener para el transporte, para moverse diariamente recolectando firmas. Con esos 5.000 recolectores de firmas podríamos llegar a tener los 11 millones de firmas que se necesitan. ¿Qué aceptación ha habido en el país y qué han pensado precisamente los empresarios? Bueno, la aceptación en las gentes de base es muy valiosa. La gente está confundida porque ha habido campaña sucia contra el referendo. Dicen que esto destroza la paz. Es absolutamente falso porque el referendo no está tocando el articulado. Para entender que este referendo no toca ni afecta la paz hay que poner un ejemplo y es, si estuviéramos hipotéticamente proponiendo que se quite la Fiscalía General de la Nación por corrupción, yo pregunto, ¿quitar la Fiscalía General de la Nación afecta el Código Penal? ¿Sería quitar el Código Penal? Obviamente no. Con la JEP pasa lo mismo. Si quitamos la JEP y reemplazamos la JEP por otra sala que la administre, no estamos tocando la justicia transicional. La justicia transicional fue lo que se acordó en La Habana. Lo primero que tenemos que hacer es garantizarle a todos los desmovilizados de las FARC lo que se les prometió en La Habana, hay que cumplirles. Aquí los que deben tener temor con este referendo son todos los que utilizaron el acuerdo para seguir delinquiendo, los que utilizaron el acuerdo para meter narcos y hacerlos pasar como guerrilleros, los que le recibieron plata a los mafiosos en las cortes, en la JEP, los que se enriquecieron con la negociación del proceso de paz, los que se lucraron de dinero de la mafia en el marco del proceso de paz. Toda esa gente le tiene que tener temor a este referendo. Y también muchos medios que se lucraron recibiéndole plata a Santos para hablar bien de un proceso que realmente fue un fraude para la sociedad
Por esa razón muchos no apoyan, por eso le están haciendo propaganda negra. Así que acudimos a las redes sociales, acudimos a los medios regionales para que nos ayuden a hacerle entender a la sociedad que esta es una oportunidad ciudadana que tenemos que sacar adelante. De lo contrario, si no la sacamos adelante, perdemos el país, porque esto va contra el país, va contra la democracia. Esta es la imposición. La JEP es una corte de línea socialista y nos van a imponer lo mismo que le pasó a Venezuela. Así que estamos a tiempo. No hay oportunidad distinta a este referendo, porque solamente se puede proponer una reforma constitucional de origen ciudadano hasta dentro de 4 periodos presidenciales. Estamos en el momento preciso y hay que actuar ya mismo. Y llevamos 13 semanas recogiendo firmas. El referendo fue aprobado el 14 de junio y se nos acaba el tiempo el 14 de diciembre a las 5 de la tarde. Tenemos que haber radicado todas las firmas. Así que estamos ya llegando casi a la mitad del tiempo. Nos queda muy poco. Los ciudadanos se tienen que movilizar a recoger firmas. Es que son 11 millones, la cifra es muy alta. Así que se necesita sobre todo la participación de los empresarios para que apadrinen a los recolectores, para que les suministren lo del transporte, la movilización, el sándwich del día, y que esta gente se pueda dedicar a recolectar firmas 8 horas diarias en todo el país. Con 5.000 recolectores que nos entreguen diariamente 50 firmas cada uno de ellos, vamos a lograr las firmas que se necesitan. De lo contrario, perdemos a Colombia. Bueno, hay que entender que el rearme de las FARC es una falacia. Las FARC nunca se desarmaron. Las FARC siempre han estado armadas. Las FARC nunca firmaron la paz. Las FARC lo que firmaron fue un documento que les permitió crear un partido político. Que los que aparecen en el video, perdón, los que aparecen en el video son los narcotraficantes que Marlon Marín denunció ante la DEA en Estados Unidos. O sea que si nos damos cuenta, los que aparecen en ese video es la línea narcotraficante de las FARC, que tarde o temprano iban a hacer el mismo ejercicio, así los hubieran pillado traficando o no. ¿Por qué? Porque la línea de la negociación es esa: pasar al rearme posterior para unificar lo que ellos consideran la consolidación de las FARC en la fase 3, que es la toma del poder. Esto es una estrategia solamente, sino que se les adelantó porque fueron descubiertos negociando drogas hacia los Estados Unidos. Así no los hubieran descubierto, lo iban a hacer mucho más adelante como actores políticos, iban a pasar de nuevo a las armas, porque eso está contemplado. Así que no nos dejemos engañar, esto hace parte de la estrategia, hace parte de la combinación de las diferentes formas de lucha, hace parte de la estrategia de que un grupo de las FARC se quedó en las filas haciendo resistencia y haciendo presencia en las zonas de control territorial, y otra fase, otro grupo de las FARC está ya con brazo político en el Congreso. Eso era lo que esperaban. Es la fase anterior a la toma del poder, lo están haciendo perfectamente, y lo único que puede salvar el país es que la ciudadanía, que los ciudadanos tomemos una decisión de rescatar por lo menos las cortes. Ellos sin una corte no pueden hacer absolutamente nada. Si rescatamos las cortes, salvamos el país.